Bienvenidos amigos al Instituto de la Caridad Universal. En esta oportunidad queremos referirnos a un tema interesante para el bien de nuestra conciencia. Al hablar en esta oportunidad sobre lo que es tres leyes: la ley del retorno, la ley de recurrencia y reencarnación. Vamos a hacer una separación y un análisis sobre lo que son estas tres leyes para poder desentrampar y aclarar todas aquellas dudas y todos aquellos males entendidos que existen cuando se habla acerca de lo que es el retorno, la recurrencia y la reencarnación. Como todos sabemos, y es importante decirlo, que en el cosmos, en el universo en el cual nosotros existimos, este universo está regido por leyes que gobiernan, leyes que están latentes en el átomo, en la molécula, en los cuerpos que existen. Están estas leyes precisamente trabajando a cada momento y a cada instante en toda la creación. Estas leyes de movimiento, estas leyes universales subyacen en todos los elementos de la naturaleza y todo se transforma, todo permanece en un constante movimiento, nada está quieto en el universo no es estático y por esa misma razón la naturaleza está en una constante transformación, está en una constante evolución y también en proceso de involución. Es por eso que cuando hablamos de este tema interesante e importante para bien de la conciencia de todos los seres humanos, es necesario conocer a fondo cómo es que trabajan, cómo es que operan estas leyes que gobiernan los mundos, el universo, a los hombres, a los animales, a las plantas. Y en ese sentido queremos decir que todo retorna, que todo es un proceso. Retorna el día y luego viene la noche. Retorna el invierno, el verano, la primavera, etcétera, etcétera. Y esto es una ley que existe y como tal entonces estas leyes no solamente están controlando los elementos físicos, no solamente controlan el cuerpo físico, porque los seres humanos tenemos un proceso de gestación en el vientre materno, en ese laboratorio perfecto de la mujer. Y desde ese momento comienzan las leyes de evolución, de crecimiento. Luego viene el nacimiento de los seres humanos. Comienza un proceso de desarrollo físico y mental, emocional. Los seres humanos nacen, crecen, evolucionan y llegan a su adultez y luego viene la vejez y por último la muerte. Este es un proceso que no podemos detener. Este es un proceso que está impregnado en este universo. Y ese proceso también está presente en el alma, en la conciencia de los seres humanos. Cuando hacemos referencia que todo retorna, todo vuelve a su punto de partida, estas son las leyes
de la rueda del samsara, esa rueda que gira precisamente y que va en un proceso de evolución e involución en los seres vivos y también en aquellos procesos bioquímicos del alma. En ese orden de ideas, queremos decir que cuando se habla de la ley del retorno, nosotros los seres humanos estamos sometidos a esta ley y precisamente cuando nosotros llegamos a la vejez y luego morimos, termina un ciclo de una existencia. Esta existencia que es precisamente parte de la vida, porque queremos hablar claramente, y es que vida solo hay una, es únicamente una vida, no hay varias vidas. Lo que sí existe son existencias repetidas, que es diferente en su concepto profundo. Existen existencias repetidas de esa misma vida, pero vida solo es una. Entonces queremos aclarar que cuando hablamos del retorno, que todas las leyes de que conocemos físicamente, así retornan los años, los días, los meses, también el alma, esa conciencia, puede retornar nuevamente a incorporarse en un cuerpo físico. Esta incorporación en un nuevo traje, en un nuevo vehículo, va a depender de infinidad de leyes también que gobiernan al hombre. Todo va a depender del comportamiento, de la actitud en la cual nosotros nos hayamos desenvuelto en esta existencia presente. Si en la existencia presente nosotros cometimos muchos errores, muchas faltas graves, leves, entonces esto va a tener una repercusión en una nueva existencia, porque todos nosotros los seres humanos tenemos un libro interior donde se nos van anotando cada acto, cada acción que nosotros cometemos, ya sea una acción positiva o una acción negativa, es registrada por nuestro propio cahón interior, por nuestro propio policía interior. La vida del ser humano es como un libro donde se llevan las cuentas, donde se llevan los balances, donde se va anotando todos aquellos pensamientos, sentimientos, emociones que tenemos en esta existencia. Si nuestro comportamiento en esta existencia realmente está volcada a vivir una vida mecánica, una vida realmente en la cual cometemos muchos errores frente a la naturaleza, frente a las leyes del universo, frente a la creación del Padre Universal, todas esas acciones serán realmente pesadas en la balanza de la justicia. Pero bien, lo que queremos aclarar es que vida solo es una. Lo que se va a repetir son diferentes existencias que se le dan de oportunidad al alma, a la conciencia o a la esencia. Mientras nosotros los seres humanos sigamos enfrascados, embotellados en los dogmas, en las creencias, no podremos realmente evolucionar y no podremos jamás dejar de ser víctimas de esta ley de la recurrencia. Todo retorna en su momento, en su espacio y en su tiempo. Por lo tanto,
nuestra existencia se asemeja como a una película que en la cual tiene un inicio, un principio, y que se van dando escenas, comedias, tragedias, y así vivimos determinada edad, vivimos determinados años, y luego cuando nos morimos enrollamos precisamente nuestra propia cinta de la vida, y en una nueva oportunidad, si es que la tenemos, comenzamos a desenvolver, a regresar a las mismas escenas, a las mismas comedias, a las mismas tragedias. Porque esta situación que ocurre, que sucede a los seres humanos, es precisamente la vida, la existencia de todos esos dramas, de todas esas comedias, de toda la amargura, de todo el dolor que sufrimos, es precisamente de nuestro propio ego, de nuestro propio yo, que llevamos cargando. El yo tiene una cita amorosa, el yo tiene una cita con la violencia, el yo se comunica telepáticamente y se encuentra en el día y en la hora, de la misma manera que ocurrió en una existencia anterior. Por esa misma situación es que es el papel del yo, la película del yo, la que vuelve a repetir, la que se vuelve a dar en su momento de acuerdo a la ley de la recurrencia. De acuerdo a esta ley, todo proceso, todo ocurre tal como sucedió en la vida anterior. Entonces, cuando estamos hablando sobre la ley del retorno, cada alma, cada conciencia, se le dan 108 oportunidades para que pueda regenerarse, para que pueda precisamente encontrar el camino de la liberación, ese camino difícil y esa puerta estrecha que conduce al reino de Dios. Sin embargo, estamos atrapados en este valle de lágrimas, estamos atrapados precisamente en el mundo maya, en el mundo de la ilusión. Y por eso la conciencia no logra encontrar el camino de la revolución de la conciencia. En el momento en que el ser humano comience a negarse a sí mismo, que reconozca su propia naturaleza interna, que conozca su naturaleza interior y que se vaya descubriendo a cada momento y a cada instante, en ese momento entonces comenzaremos precisamente ya a manejar nuestra propia ley del amor, porque una ley superior lava una ley inferior, y solo el amor consciente, el amor universal, el amor del Padre, es el que nos puede ayudar a evolucionar y ya no ser más víctima de la ley del retorno. En tanto que llevemos a nuestro enemigo interno, al ego, al yo, que es el que juega el papel en esta existencia. Por ejemplo, el desenlace amoroso que existe en esta existencia o que existió, la gente se pregunta: ¿por qué a mí me ocurre esto? ¿Por qué me sucedió a mí esta situación tan amarga, tan dolorosa? Mas no sabe que esa misma situación le ocurrió en una existencia anterior. Ese desenlace amoroso, ese encuentro pasional, es precisamente el encuentro del ego, el encuentro del yo, que tiene un compromiso en una recurrencia, que tiene una cita precisamente y que tiene que cumplirse porque estamos manejados y controlados por esas leyes universales, como es la ley de la recurrencia. Estamos hablando en el sentido esotérico
que todo vuelve a suceder como ocurrió en una vida anterior. Entonces, la ley de recurrencia con la ley del retorno son dos leyes que precisamente están presentes en los seres humanos. El alma, si la queremos entender como el principio anímico y espiritual, esa alma retorna nuevamente a incorporarse a un cuerpo físico, así como nosotros nos cambiamos de traje, así como nosotros probablemente tenemos un coche y lo cambiamos. De la misma manera le ocurre al alma. A esa alma se le dan oportunidades, nuevas existencias, para que comience a trabajar y a forjarse, a estructurar, a configurar la luz interna. En ese sentido, el alma retorna, vuelve nuevamente. Ciertamente esto es un tema escabroso y muy discutido, porque lastimosamente la Iglesia nos ha enseñado a pensar de una manera en la cual debemos de tener miedo a esos que nos han enseñado las iglesias y otras escuelas pseudoesotéricas y algunos movimientos filosóficos que realmente nada saben de la sabiduría del Cristo interno. Entonces se nos ha enseñado a aceptar, a creer, simple y sencillamente porque lo dice la Iglesia. No, ha llegado el momento, ha llegado la hora de despertar y de darnos cuenta que no debemos de tener miedo ni estar sujetos a un pensamiento que se nos ha impuesto. Cada hombre y cada mujer es libre de pensar. El Creador, el Padre, nos ha dejado y nos dio esa facultad de la razón superior, de la lógica superior. Y eso en ningún momento incurre el ser humano en una falta a Dios o en un pecado. Pues la mente universal le permite al hombre, en su propio cerebro, en esa influencia superior, para que busque la sabiduría, para que busque el amor a Dios, para que se encuentre a sí mismo. Y es por eso que cuando hablamos de la ley del retorno a el alma, a ese principio anímico y espiritual, se le dan diferentes oportunidades para que pueda formar su propia luz, para que se pueda convertir en esa llama del universo, para que se una a la hoguera universal del Padre, para que se vuelva esa alma un maestro, una maestra interna, una maestra y un maestro de misterios. Pero eso solo lo puede lograr a medida esa conciencia se comience a trabajar, se comience a formar de una manera sistemática, de una manera didáctica, con un trabajo permanente, con un trabajo interior, en el cual consiste en el descubrimiento de todos nuestros agregados psicológicos, que son los que realmente han empañado el yo, el ego, el mí mismo, el sí mismo. Es precisamente la ignorancia. Por eso decía el gran Maestro Jesús, el Cristo, que el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Por la ignorancia, por el miedo, es que nosotros no hemos podido en algún momento dado reflexionar, por la misma pereza, porque estamos condicionados, porque somos conformistas y no queremos pensar, no queremos sacrificarnos. Estamos dejando que otros nos engañen, que otros nos digan cosas que realmente no son nada de ciertas ante la creación de Dios. Es por eso que cuando estamos hablando de la ley del retorno, queremos decir
que no es las diferentes vidas, porque hay una mala interpretación. Vida, insistimos, es una, única, pero lo que sucede son las sucesivas existencias. Por lo tanto, entonces, esa es la ley del retorno. Cuando estamos hablando de ese retorno, quiere decir entonces que nosotros los seres humanos tenemos esa oportunidad que nos da la ley del Padre para que nos podamos regenerar en esta existencia y logremos escalar algunos grados espirituales. Ese es precisamente el proceso el cual nosotros debemos de seguir. Retornar es volver a iniciar un nuevo proceso. Hoy día, por ejemplo, la ciencia no se explica por qué algunos niños o niñas de pronto dejan sorprendidos precisamente a los maestros. Los dejan sorprendidos con sus adelantos, con sus conocimientos en las matemáticas, en las ciencias. Y se preguntan por qué este niño a temprana edad, a sus escasos 5 años, 6 años, es brillante, tiene un coeficiente elevado. Precisamente es parte de ese retorno, ese individuo, ese sujeto, hombre o mujer, en su vida anterior, pues fue probablemente un científico experto en las matemáticas, en la filosofía o en otras ramas de la ciencia. Y por eso hoy vuelve a repetir su papel y vuelve precisamente con esos conocimientos a temprana edad. Eso es precisamente lo que ocurre con la ley del retorno. Cuando estamos hablando de que el alma retorna y se incorpora a un nuevo cuerpo físico, la ley del universo, las leyes universales, la ley del Padre, quiere precisamente que esa chispa inmortal, que esa alma vuelva al seno del Padre con una conciencia, porque la vida en este mundo tridimensional, en este mundo de las 3 dimensiones, es una escuela. Es una escuela maravillosa donde el alma tiene que aprender, donde el alma tiene que madurar, donde el alma tiene que fortalecerse, crecer gradualmente de acuerdo a sus propios esfuerzos, porque en esta existencia, en esta vida, nada se da regalado. Por esa misma razón, la Biblia dice que cada obrero es digno de su salario. Hablamos del obrero interior, de esa alma. Si el alma trabaja en el sentido figurado de despertar su conciencia, entonces va a ir ganando ciertos niveles espirituales. Entonces va a ir progresando. En ese sentido, cuando se habla de la ley del retorno, insistimos a el alma, el que en este momento está muriendo, en este instante, físicamente, que está abandonando el cuerpo físico, que está abandonando este carruaje, porque el cuerpo físico solamente es un envase donde está la esencia, lo bello, lo maravilloso que es el alma. Pero en este instante preciso, muchos están desencarnando. Y en el mismo momento en que desencarna, hay una proyección psicoelectrónica, donde si esa alma, donde si esa conciencia aún tiene más oportunidades, en ese preciso momento de la muerte está ya predestinado, proyectado en su tiempo y en su espacio, de acuerdo a las leyes del karma, a volver a tomar un nuevo cuerpo físico. Pero esto va a depender precisamente de nuestras obras, de nuestro comportamiento que realicemos en esta existencia.
Si nosotros en esta existencia actual somos personas que solo pensamos en el mal, en la avaricia, en la codicia, solo le estamos deseando el mal a nuestros prójimos, pues esa actitud no le sirve precisamente al alma. Eso es un obstáculo, eso es precisamente un problema serio, porque existe esa ley universal, existe la ley del karma, que la vamos a interpretar y la vamos a entender en una primera aproximación como aquella ley que opera y que vigila nuestras acciones. Aun cuando se sabe en esoterismo gnóstico que el karma es una medicina para el alma. Pero si en esta existencia nuestro accionar, nuestro pensar, nuestro actuar, si no tenemos buenas obras, si no tenemos nobles pensamientos, entonces no nos va a favorecer en ningún momento. Y es precisamente entonces cuando vemos, cuando observamos que en esta existencia tenemos amigos, tenemos familiares que llevan una vida de distinta manera como la que estamos viviendo probablemente otras personas o nosotros mismos. En la misma familia existen diferentes formas en la cual proyectamos y nos duele, sentimos dolor, porque a veces en la misma familia hay familias que tienen precisamente diferentes karmas. Entonces, cuando estamos hablando de la ley de retorno, depende de nuestro karma, depende de esas acciones que nosotros hayamos hecho en esta existencia, así será el premio o el castigo que vamos a obtener en una futura existencia si es que la tenemos. Por lo tanto, la ley del retorno opera para la conciencia. La ley del retorno incide en el regreso. Esta ley realmente opera a cada momento y a cada instante dependiendo de nuestras acciones. Cuando estamos hablando de la reencarnación, es una situación muy distinta, mal interpretada por algunas iglesias, por algunas sectas religiosas, por unas pseudoescuelas esotéricas. La reencarnación opera a otro nivel. La reencarnación es para los maestros despiertos, para aquellos hombres que han formado sus cuerpos existenciales del ser, los cuerpos solares. Es para el hombre causal. El hombre causal, ese sí puede reencarnar a voluntad cuando él lo decida, cuando él quiera volver a este mundo tridimensional. Puede decidir en qué país, en qué familia y cuál va a ser su papel. Cuando estamos hablando de la reencarnación, solo reencarnan los grandes maestros iluminados, Jesús, Buda, Moisés y tantos más maestros que han asistido a la humanidad. Han venido a jugar un papel importante para ver si es posible despertar la conciencia de la humanidad. La reencarnación no opera para el mundo común y corriente de nosotros, porque mientras llevemos en el interior esa fuerza negativa del ego, el ego no puede reencarnar, el ego retorna. Quien reencarna a voluntad consciente son los maestros de la luz, los maestros de la logia blanca. Ellos sí pueden reencarnar y vienen conscientes a este mundo físico, a este mundo tridimensional, saben su papel, saben elegir y saben trabajar por la humanidad. Ese es el que reencarna. Esa es la gran diferencia de la reencarnación, mal interpretada
por algunas pseudo escuelas esotéricas, y la religión no entiende de esto. Jamás. Inclusive se atreven a decir de que eso es diabólico. Jamás. Reencarnan los maestros de la luz. Nosotros, los simples mortales, retornamos, y quien retorna es el ego. Retorna y vuelve otra vez a suceder la recurrencia. Retorna y recurre. Es decir, recurre en la hora y en el momento aquellos individuos que en una existencia anterior tuvieron un dilema, se enfrascaron en una lucha y llegaron a la muerte, lucharon, pelearon. Pues precisamente en esta nueva existencia va a ocurrir lo mismo. Se van a encontrar en el día y en la hora y en el espacio, en el tiempo, y se van a volver a eliminar. Porque así está escrito. Porque eso ocurrió. Porque eso sucedió en una vida anterior. Entonces, recurre, retorna y recurre. Retorna el ego y vuelve a hacer su mismo papel, vuelve a sucederle la misma tragedia, la misma comedia. Los matrimonios que en una existencia pasada tuvieron problemas serios, abandonaron su hogar, abandonaron a sus hijos, pues en esta nueva existencia va a suceder lo mismo. Porque en tanto que el hombre no entienda y no comprenda que necesita hacer una revolución interna, un cambio interno, un cambio radical, no es un pensamiento, no es una emoción, porque puede estar confundido y mal interpretado cuando se habla de hacer un cambio radical. El cambio radical se da en un punto de apoyo, ni un segundo antes ni después. Debe comenzar precisamente ese cambio interior. Por lo tanto, cuando en Gnosis se habla sobre las tres leyes, retorno, recurrencia y reencarnación, hay que comprenderlo a fondo, hay que entender precisamente. Porque todo retorna, la naturaleza retorna, la esencia retorna otra vez, pero lastimosamente trae el enemigo interno, retorna el ego. Y en ese proceso del retorno y recurrencia, ¿sí?, vuelve a recurrir, vuelve a suceder la misma situación. Entonces queremos aclarar que el gnosticismo universal, que el conocimiento gnóstico nos enseña, nos invita a la reflexión profunda y que nos demos cuenta que ha llegado el momento, ha llegado la hora de hacer cambios radicales, cambios internos. Si es que en realidad no queremos estar en esta rueda mecánica, la rueda del samsara, donde nacemos, crecemos y morimos y nacemos. Esta es la rueda mecánica del destino. Si nosotros los seres humanos, en el fondo, tenemos todas las virtudes, tenemos todos los principios anímicos y espirituales para poder luchar, para poder transformar estas leyes mecánicas. Y uno de esos principios es el amor consciente. Uno de esos principios es la esencia, la conciencia. Cuando el ser humano ve su interior y se ampara y trabaja sobre su conciencia, eliminando todos los elementos negativos, entonces comenzamos a evolucionar en el espiral. Porque el tiempo es cíclico. Entonces, en ese sentido,
es que estamos hablando de estas tres leyes realmente que operan en cada hombre y en cada mujer. Estas leyes operan en la existencia, en esta vida en la cual tenemos. Si es que realmente nosotros buscamos a Dios, buscamos ese reino interior, entonces necesitamos aquí y ahora comenzar a hacer un trabajo de transformar, un trabajo de descubrimiento, que descubramos nuestros pensamientos negativos, nuestras emociones negativas. Y en ese momento vamos a ir entrando a ese mundo psicológico que necesitamos explorarlo. Nosotros necesitamos conocer nuestro propio universo interior. Si estamos diciendo que el ser humano tiene los principios, tiene los elementos fundamentales, solo necesitamos tomar las armas, las herramientas necesarias, y una de ellas es la voluntad. Una de ellas es precisamente buscar a través de la voluntad ese despertar de la conciencia. Por lo tanto, en Caridad Universal invitamos a todas aquellas personas que quieran conocer, que quieran saber acerca de los misterios de la vida y de la muerte. Es necesario pues que comencemos a estudiar el gnosticismo universal, y es necesario, urgente también, que busquemos dentro de nuestro interior esa sabiduría de Dios. Dios vibra y palpita en cada hombre y en cada mujer. Dios vibra y palpita en toda la creación, en la tierra, en el agua, en el fuego, en el éter. Busquémoslo a cada instante, y entonces vamos a recibir esa sabiduría de los grandes maestros iluminados. Muchas gracias.